El título de la obra de Brujas y Hechiceras nos remonta a épocas medievales en que las mujeres sabias eran quemadas en la hoguera. Fueron decenas de las avispadas víctimas que trascendieron con una muerte disque purificadora y cruel. De ese tamaño es el terror del hombre al poder femenino, a su emancipación del yugo machista y patriarcal. En 1692, hace más de 300 años, solo en Salem, Massachusetts, quemaron a 20, aunque algunos afirman que fueron cientos, las mujeres injustamente acusadas de brujería. Eran tiempos de pecado, castigo y expiación, tratados con maestría por el célebre escritor norteamericano Nathaniel Hawthorne en su novela más aclamada, que ustedes recordarán, La letra escarlata, que fue escrita en 1850 y que también se hizo película. Sin embargo, y ya lejos de esos brutales tiempos, nuestra autora reivindica en este escrito tanto a brujas como hechiceras, con gran sentido del humor, para celebrar el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo del 2000, fecha en la cual fue escrito. ¿Cuánto hemos avanzado desde aquel oscurantismo occidental? Pues en tierras anahuacas, o sea, aquí, no existió la Edad Media, ni se realizaban tan salvajes prácticas antes de la llegada de los españoles. En este ensayo inicial, Oralba se divierte distinguiendo entre brujas y hechiceras. Las brujas, dice, son severas, racionales, rituales. Las hechiceras beben y fuman. Las brujas son austeras. Las hechiceras se alimentan de aurora. De ellas será el futuro o no será. Las brujas que sobrevivieron a la hoguera, afirman, optaron por el anarquismo. Se fueron de filo contra la iglesia, el Estado y el ejército. Las hechiceras, como las sirenas, añade, han leído El Capital, La vida del Che, La caminata de Mao, los poemas de Sabines, bailan con Lenin y Lennon. Las hechiceras son ansiosas y pachangueras. Las brujas prácticas, desconfiadas y prudentes, también escrupulosas y disciplinadas, optaron por tenis, tacón grueso y medias de popotillo. Las hechiceras se anudan correas chillantes en sus tobillos y derechitas bailan danzón, rumba y boleros en el Salón México. En fin, el texto es inteligente e hilarante. Al leerlo es imposible dejar de pensar y sonreír. En este libro compendio aparece nuestra autora de cuerpo completo. Como escritora, ensayista, tiene 5 ensayos dentro del libro, cuentista, 14 cuentos, cronista, 4 crónicas, novelista, periodista, 4 testimonios y sobre todo activista política de izquierda. Ella sigue el ejemplo de su distinguido abuelo tanto en la literatura como en sus ideales a favor de los desamparados. Francisco Castillo Nájera, también escritor y cirujano, fue secretario de Relaciones Exteriores del presidente Lázaro Cárdenas. Los revolucionarios de ahora y siempre, ese fue su abuelo. El comandante predilecto de Oralba es el Che Guevara. La lucha del 68 fue su despertar político y en el ejército zapatista encuentra su razón de ser. Aunque en el fondo ella se considera internacionalista, como era la lucha del siglo XX, siempre sin fronteras. Este libro abarca, por lo tanto, diversos géneros literarios, hasta poesía. Incluye unos versos del chilenísimo Pablo Neruda en honor a Tina Modotti, fotógrafa, espía, activista política. También nos comparte un poema del excelso Guillermo Prieto en honor de la China poblana, de quien la autora nos narra sus misteriosos y múltiples orígenes. Esta obra es un testimonio vivo de la lucha armada durante la Guerra Sucia en México y Latinoamérica,
resumen de libros que han hecho historia, como Guerra en el Paraíso, del finado y muy querido Carlos Montemayor. Asimismo, hace un interesante análisis de la vida íntima de Simone de Beauvoir, a la que defiende a ultranza. En sus ensayos la acompañan Marx, Jean-Paul Sartre, Rosario Castellanos, Tina Modotti, Fidel Castro, Sacco Vanzetti, Julio Antonio Mella, Edward Weston, Black Power, Gladys López Hernández y tantas y tantos más que pagaron con cárcel y tortura la osadía de desear un mundo con paz, justicia, democracia y libertad. Las mujeres han sido parte intrínseca de esa lucha social y también de género contra el patriarcado, contra el compañero que las traiciona a veces o menosprecia. Muchas dudan, enamoradas de la pareja. Otras, las que ella llama las imprescindibles, como Tamara, alias Tania la guerrillera, espía que escaló hasta las altas esferas del gobierno boliviano y burló su aparato de seguridad. A cambio, sus restos yacen al lado de los del Che Guevara en Santa Clara, en Cuba. O Tina Modotti, cuyo sentido del deber está por encima de cualquier romance. Lo tiene brutalmente claro. Ella dice: mi entrega a la revolución no depende del amor de un hombre, sino la determinación de mis convicciones. Los 4 pilares para orientar mi existencia, confiesa Oralba, son Simón, Sartre, Guevara y Marx. En los pasillos de la facultad compré la foto del comandante Guevara encendiendo la pipa de Jean-Paul Sartre. A su lado está Simón, con turbante y mirada de águila serena. Recuerda la autora y agrega: lo más bello de un revolucionario o revolucionaria es el internacionalismo, que opino también nace del periodismo local. Por eso Oralba cierra el libro con la espléndida crónica de la revuelta contra la termoeléctrica en Morelos, cuyo trágico desenlace fue el cobarde asesinato de Samir Flores Soberanes, locutor de radio comunitario y líder en Huesca del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, quienes combaten al PIN, o sea, el Proyecto Integral Morelos. Hablemos ahora de sus magníficos cuentos, con finales insospechados, como debe ser un cuento. Aquí les doy una deliciosa probadita de su breve y diestra prosa, aderezada por su fulgorosa imaginación. Voy a empezar con uno que se llama Cerrojos, un cuento terrorífico, digno de Edgar Allan Poe. Lo voy a leer en el nuevo libro. Y van a ver que sí está terrorífico. Aquí está. Cerrojos. Han vuelto a incomunicarme. La enfermera bajó las persianas, corrió las cortinas dejándome en penumbras. El doctor ordenó que me encerraran. Quieren que revise pensamientos dormidos y despiertos. La prueba consiste en discernir fantasía de realidad. Me internaron la noche en que me le fui a martillazos. Desde entonces estoy perdida. No tengo ningún recuerdo de cuando rompí el parabrisas. No registro el sonido de los cristales rotos. No sé nada. Me pierdo deambulando por la sala. Lo espero. Obsesiva marco su teléfono sabiéndolo descompuesto. Es insoportable admitir que no vendrá. Tomé el martillo. Su ausencia cerró las puertas a la cordura. Tenía necesidad imperiosa de recargar mi frente en su pecho. Solo eso me aliviaría. Salí a buscarlo con el martillo en el bolso. Desde entonces no encuentro consuelo.
acorralada bajo las persianas y las cortinas oscuras, enredada con el recuerdo de cuando lo maté. Fuerte, ¿no? Otro, aquí Oralba en un párrafo, dice todo. ¿No se escucha? Ay, perdón. A ver, voy a tratar de gritar más o acercarme al teléfono. Perdón. ¿Lo vuelvo a leer? No. Miro el techo del hospital. Mejor. Hace una hora llegué a emergencias. Los doctores deciden qué hacer con mi cuerpo. A mi brazo, que obedecía a mi voluntad, le clavan una aguja y le extraen sangre que ya no me pertenece. Me arrebatan el sentido de mi existencia tendida en una camilla. Me angustia el costo de esta trayectoria involuntaria que sin piedad roba mis ahorros reunidos para viajar. Las vacaciones inician en la sala de emergencias. Me he convertido en el paciente número 522. También está el sádico relato. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Sí. También está el sádico relato Dame tiempo, que retrata al detalle la eterna penuria femenina de salir, aunque sea por un par de horas, de la cárcel del hogar y la esclavitud del deber. Y no podía faltar su acompañante predilecta, la mulata de Córdoba, quien se convirtiera en la burladora del Santo Oficio. Su rebeldía contra el invasor forma parte del imaginario colectivo. Le sigue una larga lista de aforismos, de los cuales escogí 8. Son los siguientes: no es sequía, es saqueo. Ser río, moverse entre las grietas, no dejar de fluir. El que se para, pierde. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios, saquen sus sotanas de nuestras camas. 4. Añoro el siglo XX, sus revoluciones, los grandes sueños, las utopías, seguros bajo la mirada de Fidel. Colgábamos al Che en nuestras paredes, bailábamos rock, vivíamos en comunas, fumábamos mota, hacíamos el amor libre sin ataduras. Añoro el remolino rebelde. 5. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el derrumbe del capitalismo. 6. Un muerto es tragedia, 1.000.000 estadística. ¿Dónde acomodar la guerra que traigo en la mochila? Otro. El capitalismo en sus extractores de muerte está avasallando la vida. El libro rebosa en frases como estas que conforman la esencia de Oralba. En fin, esta obra literaria, artesanal, es un extenso andar y deambular en el acontecer mundial, un paseo por la gesta de la lucha social a lo largo del siglo XX. Es memoria viva de una época inolvidable que nos marcó. No se lo pueden perder. La lucha sigue con mujeres como Oralba, cuya vida está dedicada a esa emancipación que iniciaron hace siglos las brujas y hechiceras, con sus pócimas de amor y anticonceptivos que nos definen hoy y siempre. Enhorabuena. Digo quién soy. Muy bien. Pues primero que nada quiero presentarme porque pues yo no soy literato. Entonces, pero me gusta la literatura y me gusta mucho cómo escribe Oralba, además de que somos muy buenos amigos, eso es lo que yo creo. Y como hemos dicho en algunas
largas pláticas en la noche con un mezcal a un lado, tenemos muchas afinidades intelectuales, digamos, ¿no? Pensamos cosas muy similares y vemos el mundo con esta similitud. No sé si me escuchan allá atrás. Sí, hablamos más fuerte, pues, ok. Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer es voy a hacer una invitación a leer este estupendo libro. Como dijo Graciela, pues es un caleidoscopio del pensamiento de Oralba. Es una oportunidad para las mujeres jóvenes para tener la experiencia de una mujer madurada en la lucha, madurada en el amor, madurada en la amistad, pues madurada en la vida, ¿verdad? Y que sigue siendo joven porque su voluntad de luchar y su voluntad de vivir es extraordinaria. Para mi punto de vista, Oralba logra algo que pocos escritores logran, que es abrir esa grieta entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Y cuando logra abrir esa grieta nos deslumbra con imágenes, metáforas muy vibrantes que nos dan cuenta de que ese mundo espiritual existen los mitos, existen las leyendas, existe en la imaginación. Y bueno, pues en esta pequeña entrada, yo soy Héctor Cetina, soy profesor de la Pedagógica Nacional y pues yo me dedico sobre todo a temas ambientales, aunque mi parte de coincidencia artística es que también hago teatro. Pero bueno, a últimas fechas, más bien los últimos 10 o 15 años de mi vida, sobre todo los he dedicado a encontrar los vínculos entre la ciencia y lo social, la ciencia ambiental y lo social. Y pues justamente ahí coincide nuestra lucha, ¿verdad? Porque la lucha actualmente no se puede pensar ni concebir sin la defensa del territorio. Y lo que Oralba en algunos fragmentos de este libro nos da cuenta es justamente cómo se está articulando la defensa del territorio desde las luchas de abajo y a la izquierda. Y bueno, primero voy a ir así en orden. En el cuento de Brujas y Hechiceras, a mí me parece que ese cuento bien podría quedar en una antología de lo mejor de la literatura mexicana. Las invito a leerlo, les invito a leerlo. Me recuerda un poco también esto de historias de cronopios y de famas, ¿no? ¿Qué hacen las hechiceras? ¿Qué hacen las brujas? Las brujas son rebeldes, las brujas no se dejan, las brujas son las mujeres emancipadas de antes y de ahora. Con muchísimo de fantasía, de imaginación, justamente. Y a lo largo del libro vamos a leer ejemplos de estas brujas y de estas hechiceras. Seguramente Oralba es una de esas hechiceras mayores, ¿verdad? Que cocina en el crisol de la literatura los mejores hechizos de las brujas y las hechiceras. En Noche de Difuntos es una historia que sucede en la noche de Día de Muertos en Michoacán, en un pueblo de Michoacán. Y esta conexión entre el mundo del espíritu y el mundo de lo terrenal sucede a través de la invocación y la embriaguez, ¿sí? En El Eclipse, que me voy a permitir leer el cuento, es un cuento corto, creo que va a ser mejor que lo lea a que yo trate de explicar de qué se trata. Me parece también uno de los mejores cuentos que he leído de la literatura mexicana. Y no lo digo con exageración, ya lo dejaré a cada uno del público que haga sus propias reflexiones sobre las imágenes extraordinarias que hay en este cuento. En El Santero
Oralba nos muestra su conocimiento sobre justamente, su conocimiento profundo sobre justamente cómo hay rituales que vienen de muy, muy atrás, ¿no? Y es una escena de un ritual en Cuba, del mundo de los santeros. Y vaya, también que Oralba es una erudita, ¿sí?, en este tema de los ritos, de la magia, y de la historia y la cultura de los pueblos. En Trampa nos ofrece un aforismo que me parece extraordinario. Cuando hay amor, ¿cómo es posible quitarlo? La vida es como una novela en la que uno escribe con sus propias palabras. Es que finalmente la vida, muchos de ustedes conocen muy bien a Oralba, y la verdad es que la vida de Oralba, y cuando ella te la platica, es como leer una novela. Oralba es una muy buena autora de su propia novela. En Dame Tiempo conviven los vivos con los muertos, pero también se denuncia al patriarcado a través de esa vieja práctica de arreglar matrimonios. En Luto, los días se vuelven personajes con cualidades humanas. En Desaparecidos, el dolor de las personas que buscan, ¿sí?, se va resolviendo a través de resolviendo a través de descubrir que es mejor tener una certidumbre que no tenerla. Es mejor saber si murió o sigue vivo y dónde está. Y esa es una historia que refleja lo que muchas personas actualmente están viviendo. Y las palabras en este texto de Oralba son solidarias, ¿sí?, son empáticas, muy, muy empáticas con las compañeras que buscan a sus desaparecidos. Sean los padres y madres de los 43, sea una mujer que pues nunca pensó verse inmersa en la política o en la denuncia o en la militancia, y que de repente por cuestiones de la vida justamente se ve en el corazón de la denuncia política de nuestro país actualmente, que es la búsqueda de los desaparecidos y el dolor de las madres que buscan a sus hijos, como lo han claramente expresado los zapatistas. Justamente para los zapatistas el dolor de México está en las madres de los desaparecidos. Me encantó porque Oralba busca en cualquier rincón de la vida un motivo para hacer literatura, para hablar de la belleza y del amor y del odio, hasta en el WhatsApp, ¿verdad? Y hay un pequeño cuentito que se llama Prohibido Mujeres, Perros, Cuicos y Ancianos, que habla de un diálogo que tiene con una amiga que es una actriz que está esperándola para que vea su función. Y en el teatro no dejan pasar a las personas mayores, a las personas que pintan canas, ¿no? Y es una denuncia contra la injusticia que nuestras sociedades hacen contra las personas adultas mayores, ¿sí? Cómo fácilmente esta sociedad descarta personas. Por ahí he oído hablar que vivimos en la sociedad del descarte. Como decía Graciela, ¿no?, tenemos un caleidoscopio de cuentos, de relatos, de mitos, de artículos, de ensayos muy bien documentados. A veces los mundos están invertidos, donde hay un aforismo muy bonito que dice: el sueño comienza a cubrirse con niebla que arrebata las claves que me despertarán en un escenario desconocido. El sueño comienza a cubrirse con niebla
que arrebata las claves que me despertarán en un escenario desconocido. El escenario desconocido, desde mi punto de vista, es la vida que vivimos todos los días. Siempre Oralba, cuando se levanta, tengo la impresión que se levanta con la actitud de decir, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué voy a vivir hoy? ¿Qué me va a estimular? ¿Qué me va a motivar? ¿Qué me va a hacer reflexionar? Y esa es la materia de sus letras. Las brujas y las hechiceras, hace también un listado de muchas brujas y hechiceras que la inspiran, desde las revolucionarias como Tina Modotti, ¿verdad? O las filósofas como Simón, pero sobre todo va mucho más allá al pasado y al mundo de la leyenda y nos habla de la mulata de Córdoba. Y también nos habla de las chinas poblanas. Pero también menciona a Tania la guerrillera, a Gladys López, y hace un descubrimiento fantástico. Resulta que las chinas poblanas son el antecedente de las mujeres emancipadas, de las mujeres mexicanas emancipadas. Esas mujeres que eran y son libres en su sexualidad, libres en su pensamiento, libres de cadenas. Y uno de sus textos que también recomiendo muchísimo, bueno, recomiendo todos, pero justamente donde uno puede ver el pensamiento político de Oralba es en el discurso que hizo en el Palantón de Apatlaco unos meses antes de que se lo atacara pues la Guardia Nacional, sí. Y ahí también podemos leer pues justamente la historia contemporánea de Morelos, la historia de las luchas de los pueblos de Morelos, pero la conecta con las luchas antiguas, ¿no? Y nos damos cuenta, justo gracias a las palabras de Oralba, cómo hay una continuidad, ¿sí?, en la lucha de los pueblos, desde el mundo prehispánico hasta nuestros días. Y me voy a tomar, pues, para cerrar, finalmente lo que dice, lo que queda claro es que es lo que ya sabemos, ¿no?, que la lucha sigue, y sigue, y sigue. Y Oralba la ha documentado con sus palabras desde los años 70, desde los grandes movimientos de jóvenes en el 68 hasta nuestros días, y esperamos que lo siga haciendo por muchos años más. Me voy a tomar la libertad de leer el texto El Eclipse. Es un texto de hechicera, porque pues a mí me sorprendió mucho, pues. A ver si todavía hay tiempo. No, sí, todavía página 20. Sí. Perdón. Y pues quizá también haya resonancias de Juan Rulfo en este cuento, ¿verdad?, y de otros grandes escritores mexicanos y latinoamericanos. Dice: Josefina da santo y seña de la calle donde vio a la difunta desangrándose con hartas puñaladas que le metió el marido por puta. Ay, comadre, no sabe qué horrible. Desde entonces traigo a la Lupe dándome vueltas. ¿Y dónde que Juan huyó? Con eso que ha habido tanto apagón. Y ya sé usted que el mezcal lo pone como ánima que lleva Judas. Josefina suelta el chisme pedaleando la máquina Singer, con la que pone el cierre al pantalón de Robert, hijo de Martina, que está por volver de los Estados Unidos. Y ya luego, preguntó Martina, ¿dónde anda el Juan? Pues solo Dios, aquí nadie sabe. Dicen que se escondió, que no ha salido de Capula, nadie sabe. ¿Qué puta ni qué puta la Lupe? Provecita. Ahí se la tenía el bandido a golpes, borracho condenado. Pues sí, pero afigúrate, comadre, cuánta calamidad nos ha caído encima. Nos acabamos de sepultar al Angelito, el nieto de Eustolia, que le nació muerto a su chamaca. Ya luego enterramos a la Guadalupe. Pues la gente está espantada. Ya luego el miedo de
de se presentara en el velorio el infeliz, los hermanos de la Lupe se la tienen sentenciada. Pues no que fuera una santa, pero matarla por puta, está loco aquel. Y para acabarla de amolarse nos viene el eclipse, ese. Pues adivinar los males que se nos avecinan. El señor Santiaguito nos proteja. Mejor cambiamos la conversación, hablemos de otra cosa. El eclipse me pone mal de los nervios. Prove, Guadalupe. Ahí anda el cabrón suelto y la Lupe bien enterrada. Josefina alza los fierros que aprisionan la tela, corta el hilo con los dientes, sacude el pantalón que entrega Martina aconsejándole. Póngale listón rojo amarrado en la barriga a la chamaca. Igual hay que hacer con las vacas, las yeguas, todititos los animalitos preñados, pa' que la luna no los bese y los deje el labio cucho, y les deje el labio cucho. Camino a su casa, doña Martina vio listones colorados dando vueltas a los postes, ventanas, aguanes, colgados en la entrada de la tienda, la farmacia, carnicería, panadería, enlazando las matas tiernas de maíz. Capula estaba prevenida contra el eclipse. Por la radio y la televisión se advierte: di no al eclipse. Madre, no dejes que tu hijo salga a la calle. Si se queda ciego es tu culpa. La noticia corrió con cohete en la cola. El 11 de julio el silencio se abatió sobre las tejas de Capula. En las calles encharcadas reina el vacío. Juan aprovechó el espasmo para salir de su escondite. Ebrio se dispuso a abandonar Capula ganando el Monte del Sombrero. A como pudo enfiló rumbo a la salida del cementerio. De pronto miró cómo el sol trataba de refugiarse en las nubes, huyendo de la luna que se ofrecía como una cualquiera. Puta Lupe, cómo te gusta el trote del macho. Al llegar al cementerio la luna de una embestida se montó a horcajadas en el sol, lamiéndole un cacho de luz. En la tierra las sombras se ajustaron a las rocas, arbustos, tallos, montañas, cruces, ciñéndose en su justo peso, tamaño y lugar. Juan sintió cuando Guadalupe le detuvo la sombra y la luna golfa se restregó al sol. De golpe el frío se soltó helando sus venas, los animales gritaron su miedo. Las golondrinas perdidas se estrellaron en la cara de Juan al dar vuelta a sus nidos. Mariposas negras revolotearon alrededor de su cuerpo convulso. Los insectos se desorganizaron. Con pánico se encomendó a Santiago Apóstol. La ira lo arrebató al ver la luna Lupe puta cogiéndose al sol. La luz se hizo transparente. Distinguía cada uno de los pinos del Monte del Sombrero. Los lomeríos del Cerro del Águila estaban al alcance de su mano. Quería huir, pero la Lupe lo tenía cogido de la sombra. La muy indina se carcajeaba escupiendo estrellas que multiplicaban su voz. Vas a ver, piruja, deja que me alevante. Dejé de beber, entré en razones. ¿Quién quiere que se fije en mí con lo pobre que ando? Dejé de pensar tonterías. La Lupe se puso a relinchar en el potrero, mugir en el valle, ladrar embravecida. Juan se echó a temblar, la luna estaba encima del sol. Se retorció junto a la reja del panteón. Los gallos alborotados saludaron al nuevo sol. Las sombras se desanudaron para echarse perezosas sobre la tierra. A la hora en que soltaron la sombra, Juan estaba bien muerto. Las vacas regresaron a pastar al valle, las golondrinas preocupadas abandonaron nuevamente el nido, los insectos retornaron a sus laberintos. Las puertas del pueblo se abrieron. ¿Naiden se murió? ¿Cuántos malpartos hubo? ¿Naiden se quedó ciego? ¿Cómo están los animalitos? A Naiden se lo chupó la luna. ¿Cómo le fue de eclipse, doña Josefina? En México, cuando la revolución se bajó del caballo y se trepó en el Cadillac, estudió filosofía en la UNAM y ejerció periodismo en la revista Por Esto, en periódicos Excelsior, El Día, La Tribuna y en la prensa popular, en Grito Rojo, Machete, Boletaje, entre otros. Y como bien ya escucharon, ha escrito cuento, ensayo, novela, guiones para televisión y cine.
además ha publicado, entre otras cosas, Renato Leduc y sus amigos, Desarmar el silencio, que ya hemos mencionado, La revolución en tacones, que es este libro que habla mucho también de lo que es Oralba, La luna ilumina la choza rota, que les recomiendo muchísimo, es un texto desgarrador, pero es muy importante. Y también Arcoíris de Voces, de la Sociedad de Escritores de Morelos, y el libro de la cartonera. Además que también ha hecho obras de teatro, ¿no? Como De verdad cree que la muerte es muy dulce, Madame de Beauvoir, entre otros. Fue guionista en Canal 22. Y además, como también ya podrán saber o adivinaron, es adherente de la sexta declaración de la Selva Lacandona, del colectivo Nuestra Alegre Rebeldía, y además miembro de la Sociedad de Escritores de Morelos y de la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor. Y actualmente es articulista de la Jornada Morelos. Y como ya dijimos, vive desde hace 8 años en Cuernavaca y es una gran amiga de nosotros. Yo soy Nayeli Sánchez, soy una de las editoras de La Cartonera, junto con Dani Urpin. Y bueno, para los que no sepan, La Cartonera pues está a punto de cumplir 16 años de estar editando. El 29 de febrero de 2008 aparecimos en público como una editorial cartonera aquí en Cuernavaca, y desde entonces hemos estado publicando pues libros que son de diferentes géneros: poesía, cuento, novela, gráfica, ensayo. Y bueno, ya como ustedes escucharon bastante del contenido del libro, yo más bien quiero contarles ahorita un poquito de nuestra relación con Oralba, nuestra relación como editorial con Oralba. Tal vez algunos sepan que, bueno, ya vieron los libros, cada uno de ellos tiene una portada diferente, está pintado por artistas o por público que llega los sábados a la Casona Spencer. Casi todos los sábados estamos ahí, por supuesto hoy no, ¿verdad? Pero pintamos las portadas porque justamente una de las características de La Cartonera es darle ese toque artístico. Buscamos que la literatura o lo que publiquemos tenga mucha calidad, como este libro por supuesto, pero también buscamos que las portadas tengan algo diferente a los libros, digamos, hechos en serio. Entonces empezamos, como decía yo, hace 16 años, y desde entonces pues hemos publicado casi ya 100 libros. Bueno, vamos en 96, espero que este año lleguemos a los 100 títulos diferentes, algunos con reediciones inclusive. Y el asunto es que entre nuestros colaboradores se encuentra, y amigos, y también autores, se encuentra Óscar Menéndez. Óscar Menéndez invitó a Oralba a La Cartonera. Oralba llegó hace 8 años a Cuernavaca a vivir, a Cuernavaca después de haber estado ella es de la Ciudad de México, en Michoacán, en la Ciudad de México nuevamente. También creo que por ahí vienen mucho las conexiones de algunos de los cuentos primeros que ya espero que les cuente, ¿no? Porque como este del eclipse. Y bueno, llegó a Cuernavaca y se empezó a introducir así en el mundo cultural e intelectual de la ciudad, que finalmente tenemos un mundo intelectual y cultural bastante extenso, aunque somos una ciudad pequeña. Y se incorporó al taller y se convirtió en una asidua del mismo. Una asidua del mismo que de pronto no se atreve a pintar, porque dice que no sabe pintar, pero sí se ha atrevido, y eso es lo que nos encanta, y es una cosa que creo que entre todos los colaboradores se fomenta, es que aun cuando llegues y no sepas pintar, te atrevas a poner algo de tu alma, de tu sentir, de lo que piensas del libro que estamos preparando en esas portadas. Y Oralba pues se ha lanzado a hacerlo. Desde hace varios años, como decía, está con nosotros, es una asidua, está un rato, a veces llega, porque tiene muchas, como ya contaban Graciela y Héctor, pues Oralba hace muchísimas cosas que tienen que ver con el arte, con la cultura, con el activismo. A veces no aparece porque está por ahí leyendo algún discurso en algún lado, en Los Pinos o en el plantón de Huesca, qué sé yo, pero cuando aparece siempre llega muy alegremente y pinta o hace collage, o le pide a su compañero de al lado, por ejemplo a René, que dice que es su maestro, o al mismo Víctor Goches, le pide que le eche la mano para hacer alguna imagen que plasme en las portadas. Entonces ya ha colaborado con nosotros en bastantes títulos, y bueno, como decía, siempre llega muy alegremente, nos empieza
a contar sus anécdotas. De pronto hay discusiones políticas ahí con Víctor Hugo Sánchez, que si el marxismo, que si no el marxismo, que si el Che, etcétera, etcétera. Que como dijo una vez Oralba, al Che no me lo toquen, o sea, no me lo toquen. Entonces, bueno, Oralba, como decía, está ahí con nosotros y algún día llegó y nos presentó una serie de cuentos, pero miento. Uno de los primeros textos que publicó con nosotros fue justamente uno de los que se leyeron, que tiene que ver con este intercambio por WhatsApp con Emoe de la Parra. Y curiosamente, ese cuento fue escrito durante ese pequeño crónica en realidad, fue escrito durante la pandemia y fue en principio a invitación que se hizo para escribir en otro libro que se llama Contagio Cartonero. Entonces ahí Oralba nos mandó ese texto. Entonces ya teníamos a Oralba como autora, no nada más como la colaboradora. Es un libro que también se publicó en Colombia, en Venezuela y en Perú, con autores de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Perú y por supuesto de México y de Venezuela. Entonces Oralba nos llegó un día con 3, si mal no recuerdo, gruesos documentos que dijo: quiero publicar esto con ustedes. Nos tardamos un poquito y Oralba de pronto nos quería picar las costillas para decirnos qué pasó con mi libro. Pero bueno, le dimos una buena lectura. No teníamos un título. Ese era como que ¿qué título le vamos a poner? Ahí en el taller entre los compañeros de pronto, comentamos algunos títulos. Y también Oralba propuso de Brujas y Hechiceras, porque también llegó un día con su cuadro de Brujas y Hechiceras que está presente en algunas de las portadas, diríamos nosotros, como un pegote, y de hecho era un cuadro que ella hizo, un collage tridimensional que hizo para una conmemoración, celebración del 8 de marzo, el Día de la Mujer de 2003, ahí se ve la fecha, 2003. Entonces ahí entre Dani, creo que René y Oralba, pues arreglaron su cuadro collage y decidimos ponerle al libro entre todos de Brujas y Hechiceras. Y como dicen, creo que fue un título bastante acertado, porque como ustedes ya han escuchado, pues todo gira y de muchas formas en torno a las mujeres. Porque inclusive ese texto que yo de pronto decía, a ver, pero como que salta un poquito, porque es el texto que tiene que ver con Montemayor, que finalmente está hablando, pero al final cuando uno le dice, por supuesto, hace referencia al texto de Montemayor, pero finalmente, de Guerra en el Paraíso, pero finalmente también tiene ese punto de vista importantísimo de una mujer como Oralba, ¿no? Una mujer que como se ha mencionado, pues ha hecho mucho trabajo también en el activismo. Y esperemos que ya nos cuente ella, porque uno también de los antecedentes de sus libros, pues que también algunos de ustedes deben de conocer, tiene mucho que ver con esa participación en el activismo de hace muchos años. Oralba nos dejó su libro, lo revisamos, leímos. Por ahí también estuvimos un poquito con la cuestión de cuál va a ser la estructura, pero bueno, al final creo que la estructura también que se decidió, que fue mucho también evidentemente participación de Oralba, pues una estructura que refleja muy bien esos momentos de, tengo una poca mala memoria, pero por ejemplo la primera parte, que al principio le había puesto ella cuentos y dijimos, a ver, no solo se ven cuentos, entonces vamos a dejarle como de Brujas y Hechiceras. Después vienen sus cómplices que son esas mujeres, como ya escucharon, ¿no? La Mulata de Córdoba, Tina Modotti, Tania, Simone de Beauvoir, la China Poblana, Gladys López, que cuando estábamos revisando el libro y cuando estaba en mi caso, que me toca la parte de hacer la edición, así es que si encuentran por ahí alguna cosa chuequita, es mi culpa, no de Oralba, la diagramación del libro, una cosa que me llamó mucho la atención es todas esas referencias, ¿no? Porque Oralba cuenta mucho en esos relatos que cuenta mucho de ella misma, sin decir yo soy ella, ¿no? O sea, todos esos textos, esas ideas que seleccionó, pues son ella. En este tiempo la hemos conocido bastante y
Y una cosa que también hay que tomar en cuenta es que Oralba es una persona que lee mucho, que ha leído muchísimo y entonces tiene muchas referencias y las referencias están ahí, ¿no? De hecho, voy a decirlo, ella ya tenía ahí puestas algunas referencias y citas y creo que dije lo mismo, pero y entonces lo que hicimos fue también acomodarlas, y he de comentar que algunos de esos textos habían aparecido ya en Desarmar el Silencio, que fue publicado por Juan Pablo Cítaca y Colectivo Libertad en 2005, pero ella hizo su selección para este volumen en particular. Y entonces ella, creo que la selección fue muy interesante, y voy a decir algo que me atrevo a decir algo más bien, y lo voy a decir porque Oralba ya lo ha dicho en público. Ya después puedan preguntarle a ella, porque puede ser algo que a lo mejor algunos van a decir, ¿cómo se atreve Oralba a decir eso? Pero Oralba siempre lo ha dicho, yo soy femenina, no feminista. Y eso es muy importante por el contexto histórico en el que se ha desarrollado Oralba. Es una mujer que ha luchado muchísimo, es activista y podrían decir muchos, es feminista. Pero ella, si quiere, no es obligación de que lo diga ahora, ya dirá sus razones. Pero lo cierto es que lo que se muestra en estos textos que van desde ese punto de vista de Oralba son mucho como una mujer que ha atravesado por diferentes etapas en su vida que hasta podrían parecer contradictorias, muy contradictorias, pero que está trabajando con nosotros, colaborando, está siempre participando, está siempre, creo yo, construyendo lo que hemos siempre intentado desde la cartonera, es construir la colectividad y la comunidad. Esas dos cosas importantes, comunidad y colectividad, Oralba es un punto importante de ellos, no solo dentro de la cartonera, sino también hacia afuera. Y lo podemos ver hoy, ¿no? Que llegó mucha gente, que algunos no conocen la editorial, pero conocen Oralba, o han oído hablar de ella y están aquí para escucharla, para saber qué dice su libro, para encontrarla de nuevo. Y realmente, desde la cartonera nos da mucho gusto contar con una colaboradora como ella. Ella también ha dicho, ¿no? Cuernavaca es una fiesta. Cuernavaca es una fiesta, y lo que intentamos hacer, pues es eso, una fiesta, una celebración de un libro que creo que deben leer. Insisto, no hace rato lo quise decir y me salté de ello, pero es un libro que quieran leer porque van a divertirse, van a conocer cosas de Oralba que tal vez no conocían, y también van a aprender muchísimo. Seguramente van a querer leer más y saber más de Tina Modotti, de Tania, de Gladys, de todas estas mujeres que están reflejadas ahí. A mí me pasó, me puse a buscar más textos, me puse a buscar los textos a los cuales refería Oralba, ¿no? Esa es una cosa que siempre me pasa, sobre todo cuando son ensayos, me voy buscando más información, y creo que eso también es importante. Por lo menos yo, que siempre digo que nunca se deja de aprender, con Oralba he aprendido muchísimo, no solamente con este libro, sino en toda esta forma de colaborar con nosotros, de ser nuestra amiga. La verdad es que es una autora, como todos los autores, pero especialmente es una autora muy querida, ¿no? Porque hemos logrado hacer, yo diría que una gran intimidad con ella en muchos sentidos. Y agradezco a los presentadores, agradezco a La Bigotona, a los colaboradores de la cartonera, que aquí también hay varios, que sin ellos no seríamos, y por supuesto, y nuevamente a Oralba por haber llegado a decir, aquí está mi propuesta para publicar con ustedes. Y pues muchísimas gracias, y por la paciencia de Oralba. Pues agradecer mucho a la cartonera, desde luego a La Bigotona, que siempre nos abre sus puertas, y aquí la hemos pasado siempre muy bien. A todos ustedes y a cada uno tengo muchos amigos, muchas caras lindas que están aquí conmigo. Sobre todo quiero mencionar que mi hijo, que vive en Australia, y mi Nicola querida, que es mujer, pues tengo la dicha de que estén hoy aquí. Entonces, aparte de todos ustedes, pues tengo la dicha enorme de tenerlos aquí. Y este libro es producto de los días y noches y semanas y meses y casi años que pasamos en la pandemia. En realidad, como estábamos encerrados, pues a mí me dio por buscar en mis libretitas, que siempre ando con libretitas para todos lados, los archivos que tengo en la computadora, que también los tengo siempre abultados. Y dije, voy a leer, voy a
voy a hacer esto que a los escritores, bueno, a mí como escritora me cuesta mucho trabajo creerme a mí misma escritora, me cuesta mucho. O sea, cuando digo, de verdad, tengo algo valioso, a ver, lo voy a repasar. Y bueno, me di a la tarea disciplinadamente de no tirar las cosas que tenía, sino leerlas y releerlas. Y pues me di cuenta que no estaban mal. Entonces elegí 14 cuentos, vienen desde 1980 y tantos algunos, y otros como Luto y como Dame Tiempo, ya son de mis lecturas de Virginia Woolf, que me hacen poder hacer personajes a lunes, martes, miércoles, por ejemplo, ya se convierten jueves, se convierten en personajes, y eso pues se lo copié realmente a Virginia Woolf. No le echo la culpa a ella de lo que yo hice, pero digamos, no le aviento la pelota, pero sí fue a partir de lecturas de ella que pude evaporar un poco la parte muy realista que leyó Héctor con Eclipse, y ya me pude ir para otro lado. Entonces para mí fue entender que he tenido muchas voces y que he seguido trabajando. Para mí eso fue muy importante, ver que desde los 80s hasta los 2000 y tantos, pues estaba yo trabajando y estaba yo experimentando distintas voces dentro de mí, y eso pues realmente me dio mucho gusto. Es un gusto personal muy grande, ¿no?, saber eso. Y luego, bueno, me fui a buscar, encontré también entre todos mis archivos que yo he trabajado mucho a las mujeres. En el Canal 22, por ejemplo, trabajé un programa que se llamaba Solo Mujeres, que duró más o menos un año en el Canal 22, con Mercedes Tobar como productora, una gran amiga. Hicimos varios capítulos, hicimos en la televisión. Entonces siempre me he topado con mujeres y yo amo las biografías de las mujeres porque a mí me enseñan quién soy yo. Entonces, pues siempre me he tratado de codear con mujeres tan importantes como Simone de Beauvoir, como Tania la Guerrillera, como Tina Modotti. O sea, soy muy voraz en el sentido de querer saber de ellas, ¿no?, porque me encuentro en ellas finalmente. Pero sí, Nayeli mencionó esto de que yo no soy feminista sino femenina, porque cuando lo dije en una presentación en el Museo de Arte Contemporáneo Indígena, a invitación de Óscar Menéndez, yo estaba en una mesa y dije esto que estoy diciendo, y entonces se me dieron de codazos debajo de la mesa, me patearon y se enojaron conmigo, ¿no? Me dijeron, no, pero ¿por qué dices eso si tú eres una persona que siempre estás con las mujeres? Digo, sí, pero mi perspectiva no es dentro del feminismo. No lo fue en la universidad, en donde el feminismo excluía la lucha de clases de entrada, por lo menos en la UNAM, que a mí me tocó en los 70s, ¿no? Entonces, esa exclusión no me permitía sentirme en un espejo. Y me seguí de largo, siendo más bien una persona metida en el campo de la lucha, siempre una lucha primero anarquista, después una lucha ya más orgánica dentro del taller de arte e ideología, que es un taller siqueriano, en donde también hacíamos trabajo de campo. Yo trabajé con Capiz, trabajé con Eva y Capiz muchos años, fui su periodista personal, y bueno, fundadora de una escuela que se llama de Cultura Popular Revolucionaria, Martes del 68, con Cleta y con el TAI. Y entonces toda esa parte activista mía me llevó a entenderme más como una mujer de lucha dentro de estos campos que una feminista. Y ahora que los feminismos, porque no hay un feminismo, son los feminismos, ya hay muchos feminismos que son excluyentes del hombre. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo porque yo creo que la friega que tenemos dentro del capitalismo es de hombres y mujeres. Ahora, no quiere decir que el feminismo mesoamericano, que defiende, por ejemplo, una Márgara Millán, o que defiende una Silvia Marcos, o que defiende las compañeras del EZLN, no sea profundamente revolucionario y me llegue al alma. Pero prefiero guardarme como femenina por todas estas razones, posiblemente neuróticas de mi parte. Bueno, quizás sí tenga mucho que ver con lo neurótico mío. Gracias. Y bueno, entonces, bueno, ahí me di cuenta que también yo tenía trabajo de estas mujeres, que son ensayos que tienen con la lectura de muchos libros, porque el ensayo lo definió Baudelaire
como el esgrima de las ideas. Y entonces, si tú quieres meterte un tema, por ejemplo, Tina Modotti, imagínense todo lo que está escrito de ella, Tinísima de Elena Poniatowska, por ejemplo, que fue así como ya la totalidad de Tina, y muchísimos otros libros. Pero yo quería buscar, el ensayo busca una esquina nueva a temas que ya han sido tratados. Entonces, Tina Modotti para mí no es la de Elena Poniatowska. Yo empecé a pelearme con Elena y me peleé en la tribuna, fuertemente. Pero entonces, Poniatowska pues no es mi cuata, con la señora Poniatowska. Entonces no estaba de acuerdo con lo que había hecho con Tina Modotti. Entonces me puse a leer a Tina Modotti y di con libros muy interesantes escritos sobre ella que la muestran realmente en su profunda militancia política, que no es esa mujer glamorosa, preciosa que retrataron desnuda Weston en la azotea, sino que además es una mujer políticamente comprometida desde muy joven y perseguida por la policía en México desde que llegó hasta que murió. Entonces es buscar, el ensayo busca otra esquina sobre un tema ya manoseado. Por eso el ensayo tiene que llevar bibliografía, porque tiene que tener sustento, lo que tu palabra tiene que tener sustento. Por otro lado está esto de que como a mí me invitan mucho a que hable a la plaza, como dice Nayeli, a veces no voy porque estoy en la plaza dando un discurso, o estoy en Apatlaco, o estoy en Huesca, o estoy en Chinameca, o estoy en algún lugar de estos en donde la lucha, aquí con mi compañero Héctor, se da, pues entonces también tengo ciertos textos que a mí me gustan mucho. Esos textos no son ensayo, son en la coyuntura y en el momento en que me llaman. Chinameca, 100 años, Zapata, 68, 30 años después o 50 años después, son otra forma de lenguaje. Entonces me gustó mucho poder meterlos. Y por último me inventé esto de los aforismos, que es la parte para mí nueva y novedosa de mi voz, que es la que descubrí en la pandemia, o sea, ya es del 22-23, en el cual meto consignas de la calle como Zapata vive, la lucha sigue, no es sequía, es saqueo, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, etcétera. Creo que hay un montón, y esas son las voces que yo oigo en la calle cuando ando de callejera. Y después cuando llego a mi casa a lo mejor tengo un problema emocional o personal, y entonces ahí hago también frases que tienen que ver de nuevo el amor. No me acuerdo ahorita, me cuesta trabajo tocar ese tema. Entonces, los vinculé los dos y traté de hacer algo que ojalá les guste, porque ahora sí van a ser ustedes, si compran el libro y lo leen, quienes me van a decir no entendí nada, es una porquería, o sigue adelante, todavía puedes. En fin, agradezco mucho su presencia, agradezco mucho esta imagen que dan de mi literatura y de mí, porque me han tocado también muy personalmente todos, entonces se los agradezco mucho. Y pues me queda nada más decirles, compren el libro, léanlo y díganme, muchos los conozco, muchos no, díganme lo que se les dé la gana acerca de él y diviértanse leyéndolo. Muchas gracias.